Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este martes. Eisel Chacón Cordero les saluda. Les recordamos que también puede seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales que usted observa en pantalla. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Las autoridades confirmaron mediante un video del Opsicori la presencia de 2 turistas cerca del cráter del volcán Turrialba, horas antes de las 2 erupciones de este lunes. Candidatos presidenciales calificaron como un irrespeto a la mujer y sus derechos las guías de buenas prácticas para el turismo impulsada por el ICT y el INAMU. Con la aprobación en segundo debate del proyecto para condonar deudas por marchamos atrasados, se beneficiarán más de 998,000 propietarios que deben 2 o más derechos de circulación. Los planes de estudios universitarios en centros privados tienen más de 10 años sin actualizarse, lo que afecta a más de 104,000 personas que están cursando una carrera. Los detalles se los presentamos en la segunda entrega del reportaje de la periodista Andrea González. 7:01 vamos al detalle de las informaciones. La Comisión Nacional de Emergencias confirmó el ingreso ilegal de varias personas al cráter del volcán Turrialba. Esto previo a la erupción de las 9 de la noche de ayer lunes. Además, en el Opsicori le dan seguimiento al coloso ya que presentó otras erupciones este martes. El periodista Andrés Ortiz nos informa desde Heredia. Andrés, muy buenas noches. Adelante con el reporte. Buenas noches, así es, estamos en el Opsicori para conversar con Cyril Müller, vulcanólogo del Opsicori, de la Universidad Nacional, sobre lo que fue esta erupción el día de ayer en horas de la noche, pasada las 9 de la noche, casi 24 horas después. Una erupción importante, Cyril, que se presenta en este volcán Turrialba, luego de muchos meses de estar con actividad, pero no tan importante como la ocurrida el día de ayer en horas de la noche. Cyril, gracias por atendernos, buenas noches. Tal vez si primero nos explica esta erupción, de qué se trató, qué tipo de material, por lo menos hasta esta hora se ha podido determinar que se expulsó por parte del coloso. Buenas noches. Sí, buenas noches, André. Sí, la erupción de ayer fue bastante poderosa, de hecho fue la más poderosa de los últimos años. Y fue desde las 9:27 hubo varios pulsos y generó hasta un flujo piroclástico, o sea, un flujo denso de ceniza dentro del cráter. Fue bastante importante y después se elevó hasta entre 500 y 1000 metros de altura. Y este material, ceniza, flotó hasta el Valle Central, donde se cayó en Coronado, en Guadalupe, en varios lugares del Valle Central. Sí, todo este ceniza. Cyril, ¿qué representa esto para la actividad del volcán Turrialba? Un volcán que durante muchos años, fueron bastantes años donde la actividad era así, incluso con erupciones más potentes, disminuyó considerablemente, que dio pie para que afortunadamente se pudiera abrir el parque, pero vuelve esta erupción. ¿Qué significa esto para la actividad y la vigilancia que le dan tanto las autoridades como los expertos aquí en el Opsicori? Sí, bueno, sí, eso es bastante interesante porque tenemos todo el ciclo con Turrialba. Tuvimos la reactivación progresiva muy lento. 2014 empieza realmente muchas erupciones porque ya vemos que hay bastante magma que se intrude por debajo del volcán. Observamos señales geofísicos, geoquímicos, que hay algo que está ahí superficialmente. Hay grandes actividades y después, desde 2018, hay menos aporte desde la profundidad, pero el cuerpo caliente, el magma, la roca caliente, queda todavía arriba. Y cuando el agua se infiltra, toca este cuerpo caliente y instantáneamente se dilata y hace erupción freática. Estas erupciones freáticas son sumamente difíciles de anticipar, porque no tiene señal precursores, o sea, nada más agua que se infiltra, cuando llega a un cierto volumen, explota o toca y explota. Sí, vamos a hacer una pausa en la entrevista para ver en imágenes que ya las hemos visto en pantalla, donde se confirma por parte de las autoridades que habían, al parecer, 2 personas que estaban ingresando de manera ilegal a la cúspide del coloso minutos antes de la erupción. Y que esto sin duda pone en riesgo. Vamos a ver declaraciones de
Reina Sánchez, la administradora del Parque Nacional Volcán Turrialba, donde lo confirma. Sin embargo, señalan que se desconoce todavía si estas personas salieron o qué fue lo que sucedió con este ingreso ilegal. Veamos. Informarles además que de acuerdo al reporte emitido por la Comisión Nacional de Emergencias y el mismo OPSICORI sobre las personas que se captaron a eso de las 6 de la tarde que estaban ingresando a la zona de los cráteres, nos encontramos realizando un monitoreo por parte de los funcionarios para verificar la información. En este momento no es posible ingresar a la zona de los cráteres por el riesgo que existe, y a la vez llamamos la atención para que por favor las personas no se acerquen a las zonas de alto riesgo y los ingresos no autorizados al Parque Nacional. Los mantendremos informados sobre este cierre temporal del Parque Nacional de acuerdo al informe emitido por el OPSICORI. Bien, esas eran declaraciones de Reina Sánchez, administradora del Parque Nacional Volcán Turrialba. Cyril, un tema también que se logra observar precisamente en las cámaras que tiene el OPSICORI de vigilancia del volcán. Lo que se logra observar son dos luces, al parecer 2 personas que estaban cerca de la cúspide. Desde ese punto de vista, tal vez ustedes nos explican también el riesgo que esto genera, y más con un volcán tan activo. Sí, exacto. Observamos esto sobre nuestro webcam, unos focos, 2, 3 personas, no sabemos exactamente porque hasta ya de noche estaba como estaba ya un poquito la noche, y entonces sí, siempre es muy peligroso porque, como lo hemos dicho, es que este tipo de actividad freática, nosotros, los OPSICORI, los científicos en general en el mundo, no hay señal precursor de estos eventos. Y bueno, como la que pudimos ver en la cumbre hoy de nuestro compañero Geoffroy Abar, él vio que había balísticos, o sea, piedras de hasta 15-20 centímetros que fueron inyectadas del cráter. Entonces sí es peligroso, porque si uno recibe estas piedras sobre la cabeza, sí, le puede provocar muchos daños. Entonces sí, siempre respetar los consejos de las autoridades y sí, estar atento, porque siempre puede ocurrir este tipo de eventos sin nada de precursor. Gracias, Cyril. Con mucho gusto. Cyril Müller del OPSICORI, la Universidad Nacional, que nos daba este amplio reporte de lo que ha sido esta importante erupción del volcán Turrialba. Ya lo escuchaban, la actividad normal de lo que ha sido el proceso eruptivo y el proceso de actividad de este coloso, y se mantienen las autoridades atentas, por supuesto, de lo que ocurre con el volcán. Esta es la información que tenemos desde la Universidad Nacional en Heredia. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés, por esta información. Muy buenas noches. En otros temas, este viernes 21 de enero, los más de 158.000 funcionarios del gobierno central y órganos desconcentrados recibirán el pago del salario escolar correspondiente al año 2022. Según informó el Ministerio de Hacienda, en total se depositarán más de 150 millones de colones. El pago será para los funcionarios del Poder Ejecutivo, ministerios y órganos desconcentrados, Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República, Tribunal Supremo de Elecciones y Poder Judicial. El salario escolar está exento de renta, pero sí se le aplican las retenciones por concepto de cuotas obreros de la Caja Costarricense de Seguro Social, embargos por pensión alimentaria y deducciones por afiliaciones a sindicatos, cooperativas y asociaciones. Y 1.057 personas trabajadoras del país pudieron recibir su aguinaldo gracias a la intervención del Ministerio de Trabajo. Durante el fin de año se realizó la inspección de 231 empresas ante las denuncias presentadas. La campaña del Ministerio de Trabajo denominada Aguinaldo a Tiempo a Derecho, que inició desde el 1 de diciembre y terminó la semana anterior, permitió que 1.057 trabajadores del país recibieran el aguinaldo gracias a la intervención del Ministerio. El personal de la Dirección Nacional de Inspección y la Dirección de Asuntos Laborales atendieron 372 denuncias individuales entre el 21 de diciembre y el 8 de enero, las cuales representan a 231 centros de trabajo visitados por los inspectores. Durante estas visitas fueron prevenidas 97 personas empleadoras, de las que 84 cumplieron con el pago del aguinaldo, 3 presentaron recurso de revisión, 5 quedaron sin efecto, 4 no cumplieron lo prevenido, por lo tanto serán elevadas a sede judicial y 1 tiene revisión pendiente. Se visitaron 231 centros de trabajo que fueron denunciados, los cuales procedieron a cumplir con el pago del aguinaldo. Únicamente 4 patronos
no cumplieron con su deber y esos casos los estamos trasladando a sede judicial. Usted está a tiempo de denunciar y solicitar el pago de su aguinaldo. Si requiere asistencia o interponer una denuncia, acá está el Ministerio de Trabajo para proteger sus derechos. De las 231 denuncias presentadas, 75 corresponden a la categoría de otros servicios, 68 a comercio, 22 a industria y 20 en seguridad privada. En los datos categorizados por región se tiene que la región central tiene la mayor cantidad de denuncias con 139, le sigue Huetar Norte con 36 y la Pacífico Central con 20. En otros temas, candidatos a la presidencia consideran un irrespeto a la mujer y una violación a los derechos del género femenino la guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas, en donde se recomienda cuidar la vestimenta para no ser víctima de ataques sexuales. Ante los constantes señalamientos, el ICT decidió eliminar el documento de su sitio web. Además, el gobierno ofreció disculpas y aseguran que van a crear un nuevo manual con el criterio experto de personas del INAM. La guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas generó polémica e indignación entre los candidatos a la presidencia. Esto luego de que se diera a conocer el documento el lunes en la tarde, en el cual se recomienda cuidar su vestimenta y el consumo de alcohol durante su estancia en el país, con el fin de evitar ataques sexuales. Por ejemplo, el candidato por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, afirmó que dicha guía es un irrespeto a las mujeres e indicó que el gobierno debe sentar responsabilidades ante el caso. Esa guía es un irrespeto total a las mujeres, irrespeta su ser, irrespeta sus derechos humanos, las irrespeta como personas. La responsabilidad del gobierno es brindarnos la seguridad que necesitamos las personas que vivimos en Costa Rica y las personas que nos vienen a vivir. Me parece que el gobierno debería de sentar las responsabilidades del caso y retrotraer esas normas que no representan para nada la forma en que en Costa Rica hemos respetado los derechos humanos. Por otra parte, la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, Linet Saborío, se unió al malestar que ha generado la guía entre la población. Saborío reprochó el actuar del gobierno y pide que se planteen nuevas alternativas que den seguridad a la mujer. El gobierno dista mucho de medidas que realmente respondan a una situación que vulnera no solamente a las mujeres acá en Costa Rica, sino también a todas las que nos están visitando. Me parece absolutamente incorrecta la forma en que se aborda un problema con una magnitud como esta. También la candidata a diputada por San José del Partido de Alianza Demócrata Cristiana, Fanny Ramírez, se manifestó en contra de la guía y la catalogó como un acto retrógrado. Natalia Díaz, candidata por el Partido Unidos Podemos, también manifestó su indignación por el documento. Ante las situaciones de violencia y acoso que vivimos las mujeres, no puedo quedarme callada ni ser cómplice de ese silencio hipócrita de este país. No es posible que esos retrógradas, esas autoridades, nos sigan diciendo cómo vestir, cómo hablar y cómo relacionarnos. La incompetencia y mediocridad de las autoridades de este país ha llegado al límite. Esa guía de buenas prácticas de seguridad hecha por el ICT y con sello del INAMU no hace más que cortar nuestra libertad. Es una barbaridad que el gobierno PAC siquiera insinúe que las mujeres son las culpables de las atrocidades perpetradas por agresores y acosadores sexuales, simplemente por su forma de caminar, de vestir o de expresarse. Esto no es la vía correcta. La vía correcta es justamente la formación en principios y valores desde la primera infancia, una transformación cultural de nuestra mentalidad como país, que tiene que empezar ya, que tardará décadas, por supuesto, pero que debe iniciar de una vez por todas. Ante las constantes críticas y señalamiento de la población, el ICT decidió eliminar la guía de su sitio web y afirman que efectivamente debe ser revisada. El Instituto Costarricense de Turismo está convencido de que las guías de seguridad aprobadas por la Comisión Nacional de Seguridad Turística y publicadas en junio de 2021 requieren una inmediata y profunda revisión. Por ello, esta mañana en sesión extraordinaria de la CONCETUR dejamos clara nuestra posición de que las mismas deben excluir todo mensaje que violente a la mujer, que la revictimice o que esté fuera de lugar o de contexto.
Mientras ello ocurra, hemos dado de baja de nuestras plataformas las mencionadas guías a espera de que haya una nueva versión que cumpla con lo que hemos requerido. El Colegio de Abogados también se pronunció ante el tema y solicitó a las partes involucradas la revisión del contenido. La Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en Operaciones Turísticas fue creada por el Ministerio de Seguridad Pública, el ICT, el Ministerio Público, el OIJ, la Embajada de Estados Unidos y la Cámara Nacional de Turismo. Son las 7 de la noche con 15 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero le adelantamos que los planes de estudio universitarios en centros privados tienen más de 10 años sin actualizarse, lo cual afecta a más de 104,000 personas que están cruzando una carrera. Los detalles se los presentamos en la segunda entrega del reportaje de la periodista Andrea González. Todo esto después de la pausa. Ya casi volvemos. Quiero crecer profesionalmente. Siento que me estoy quedando atrás. Me piden más estudios para un ascenso. ¡Rompamos barreras! Quiero estudiar un posgrado y con CONAPE puedo lograrlo. CONAPE, préstamos para estudio. Niños y niñas, nos encontramos en el cierre del curso lectivo 2021 y hemos preparado actividades muy especiales para ustedes. Y recuerden, estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Aquí por 13 Costa Rica Televisión. Y nuestro número de WhatsApp es 83980071. Les esperamos. ¡Chao! El nuevo boom. Conozca Conexión BP, la nueva tecnología de cobro en comercios de forma fácil, rápida, segura y con cualquier tarjeta. Todo desde su celular. Más información para afiliarse en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. Diversas coreografías, sus bailarines y coreógrafos. Todo el talento de la danza moderna, clásica y ballet. Véalo en Festival Estrena Danza 2021. Los domingos a las 12 mediodía. En 13, Costa Rica Televisión. Los temas más controversiales de la actualidad política, económica y social abordados en profundidad. Lamentablemente acostumbrada a las estereotipos. Reportajes y entrevistas donde las realidades complejas y sus distintos puntos de vista tienen sus relatos. Porque hay mucho que no tenemos pensión, no tenemos nada. Los martes a las 8:30 de la noche y los sábados a las 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Presenta el tipo de cambio. A las 7 de la noche con 18 minutos repasamos en pantalla cómo cierra este martes la compra y venta del dólar según el Banco Central de Costa Rica. Usted lo observa en este momento, la compra 629 colones con 73 céntimos y la venta 636 colones con 12 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. 104.850 personas confían a un alto precio su futuro en la educación universitaria privada. Decimos alto precio no solo por la inversión económica, sino por aspectos como la falta de certificaciones y filtros que garanticen la calidad de la formación y la casi nula actualización de los planes de estudio que desde hace más de 10 años no se hace. Veamos la segunda entrega del reportaje de la periodista Andrea González, denominado U Privadas. ¿A qué precio? En Costa Rica, cerca del 50% de las personas que cursan educación universitaria han visto como única alternativa la oferta privada, a pesar de que esa decisión implique desembolsos millonarios, deudas de años e incluso una educación cuya calidad se sostiene sobre la tela de duda ante la falta de regulaciones y de información de las propias casas de estudio. En total, el país cuenta con 53 universidades privadas y 5 extranjeras que absorben a aquellos estudiantes que no logran ingresar a una de las 5 academias públicas, es decir,
104.000 personas al año, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares. ¿Qué garantiza que lo que están pagando los estudiantes por su educación es congruente con la calidad? ¿Se vio afectada esa calidad con la migración a la enseñanza en línea? Para lo que yo estudio, sí, pues sí necesito presencial porque hay que hacer giras y todo eso. Y pues también las cobran y no las hacen. Muchas veces hay como trabajos que yo no sé como realmente qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y los profesores brillan por su ausencia. La educación superior, si bien no dejó de impartir lecciones por la pandemia de la COVID-19, la situación país obligó a las más de 50 instituciones a adaptar de la noche a la mañana sus planes a una modalidad en línea en todas sus carreras. A pesar de estos esfuerzos tecnológicos realizados por las universidades, esto no garantiza la misma calidad de formación, tomando como antecedente que el proceso regular para migrar una carrera de la virtualidad podría incluso tardar años en ser aprobado por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, CONESUP. Que hacer una distinción muy importante, y es que la modalidad que estamos utilizando no significa que nosotros hayamos hecho una transformación de las carreras a programas online, ¿verdad? Reitero lo que le dije al principio, lo que hicimos fue sustituir la presencia en el aula por la presencia a través de una plataforma, y en ese sentido, otra vez, el compromiso de los estudiantes es importantísimo. Hemos trabajado mucho con los profesores, ofreciéndoles capacitación para que puedan utilizar diferentes herramientas didácticas, porque es claro que estar 3 horas en una clase presencial donde usted puede utilizar diferentes metodologías, trabajos en grupo, taller, etcétera, no es lo mismo que tener al estudiante conectado 3 horas frente a una pantalla. Ahora bien, pese a la claridad que tienen las universidades en que la situación no es la misma, estas aseguran que seguir en la virtualidad será la mejor ruta, al menos hasta que se aclaren los nublados del día con el CONESUP, puntualmente en la innovación de los planes de estudio y con el Ministerio de Salud por el tema del aforo y protocolos contra la COVID-19. Para el primer cuatrimestre del 2022, las universidades privadas continuarán con la formación a distancia en la mayoría de las carreras, a excepción en aquellas donde se requiera equipo técnico o laboratorio. En tanto, la educación universitaria pública ya se mueve hacia la presencialidad. Creo que el reto que tenemos justamente con la normativa y con el CONESUP es buscar la manera de que las universidades podamos hacer una transformación rápida de las carreras que consideremos convenientes hacia la virtualidad, pero claramente una transformación ya de los planes de estudio, porque difiere muchísimo un plan que ha sido diseñado para la presencialidad versus un plan que sea diseñado para la virtualidad. Precisamente la aprobación de las carreras y los planes de estudio por parte del CONESUP es el primero de los 4 filtros que presentaremos en esta serie de reportajes y que ayudan a verificar la calidad de la educación universitaria privada y de sus egresados. El problema con este primer filtro es que los planes de estudio llevan hasta 10 años sin actualizarse. Muchos de ellos no tienen seguimiento por parte del CONESUP y actualizar uno de ellos podría tardar hasta 3 años. El 59,6% de las carreras en el sector privado fueron creadas hace más de una década y nunca fueron modificadas, según evidenció el 7º informe del Estado de la Educación publicado en el 2019. Por ejemplo, en el área de Ingeniería, Informática y Computación, el 72% no se había actualizado en los últimos 10 años, mientras que en Salud se estima el 31% no había tenido cambios y en Educación el 61% de los planes de estudio no habían sido renovados desde hace ya 10 años. Esa falta de actualización puede, digamos, es grave en el sentido de que cuando tenemos carreras donde no hay una revisión constante de la vigencia o y a veces hay cosas que están vigentes por mucho tiempo, pero de cuánto nuevo podemos saber de esa disciplina,
y en algunas áreas puede ser muy, muy grave, ¿verdad? Porque la persona prácticamente se está egresando sin tener lo último de lo que se está estudiando. Precisamente esa lentitud en la innovación y revisión de la oferta dispara otro problema, la limitada variedad de carreras, sobre todo en áreas STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés, que son de las carreras de mayor demanda en el país y mejores remuneradas. En el sector privado, únicamente el 28% de carreras son STEM. Lo anterior, aunque el mercado laboral en Costa Rica se direcciona hacia las profesiones virtualizadas, hacia las ciencias y tecnologías, y no hacia las tradicionales áreas de letras donde se sitúa la mayoría de la oferta, según un estudio de empleabilidad realizado por la Universidad de Costa Rica para el CONAPE en el 2021. Un segundo filtro en nuestra lista es la elaboración de los marcos nacionales de cualificaciones. Eso es un documento que compila los puntos básicos para lograr una formación profesional de calidad. Si bien son estándares, son de acatamiento obligatorio. En diciembre pasado se anunció el Marco Nacional de Cualificaciones para la carrera de educación, una de las carreras que tienen mayores falencias en la formación según el mismo Ministerio de Educación Pública, el principal empleador de esta rama. Aún está por verse sus efectos con su aplicación. Lamentablemente no existen más carreras con marcos ya en ejercicio. Mañana, ¿qué papel juegan las certificaciones de carreras y los colegios profesionales en la calidad de la educación? El Ministerio de Salud ya aplicó más de 8 millones de vacunas en todo el país, pero hacen un llamado a la población a no bajar la guardia debido al aumento de internamientos que se están dando en la segunda semana del mes de enero. La vacunación sigue avanzando. Los números del Ministerio de Salud muestran que a la fecha hay un 94% de la población de 40 a 57 años que tiene una dosis, mientras que un 88% ya cuenta con las dos. En la población mayor de 58 años, un 96% tienen la primera dosis, mientras que un 95.7% tiene las dos dosis, mientras que un 54.9% ya cuenta con 3 dosis. Prácticamente 4 millones de costarricenses ya tienen su primera dosis, exactamente 3.997.000. El 70% de todos los costarricenses ya tienen su segunda dosis y además 1 de cada 10 personas ya tienen la tercera dosis, es decir, el 10%. También nos llena de profunda satisfacción que ya logramos reducir por debajo de las 300.000 personas aquellas que aún están pendientes de colocarse su primera dosis. A los niños de 5 a 11 años ya se les aplicaron 18.569 dosis. Los de 12 a 19 años ya tienen 1.002.840 dosis. Por otra parte, a las personas entre 20 y 39 años se aplicaron 3.025.673 dosis. A la población de 40 a 57 años se les pusieron 2.077.272 vacunas, mientras que a los mayores de 58 años ya se les aplicaron 2.020.828 vacunas. Un llamado a la ciudadanía a continuar vacunándose, a vacunarse los niños, a vacunarse las personas mayores de 12 años que aún están pendientes, colocarse la segunda dosis, colocarse la tercera dosis según sea el caso. La vacunación protege la salud y la vida de todos. En total ya son 8.145.182 vacunas las que se aplicaron a la población en general a lo largo y ancho del país. A pesar de esto, los números sobre ingresos hospitalarios aumentaron en la segunda semana de enero, ya que la semana 1, que abarcó del 2 al 8 de enero, se registraron 139 hospitalizaciones, mientras que para la semana 2, que fue del 9 al 15, la cifra fue de 283 ingresos.
Y este 18 de enero se registra la mayor cantidad de nuevos contagios por COVID-19 según los datos que brinda el Ministerio de Salud. Usted lo observa en pantalla. El total de nuevos contagios para este martes es de 5.365 personas. Los acumulados desde que inició la pandemia, 625.952. Las personas fallecidas, lamentablemente, tiene una cifra de 7.425, 4 personas más que han perdido la vida en las últimas 24 horas. Las personas hospitalizadas hasta este momento son 401, de las cuales 80 están en unidades de cuidados intensivos. Cambiamos de tema. La Fiscalía General y el ICD discrepan sobre la función de los reportes de operaciones financieras sospechosas. Mientras el fiscal general asegura que los informes no sirven para abrir investigaciones, el director del ICD dice lo contrario y señala que son insumos que pueden ser investigados para investigar posibles delitos de lavado de dinero. El fiscal general interino Warner Molina sostiene que el sistema antilavado del país, por medio de los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, no funcionan. Molina aseguró que los reportes de operaciones financieras sospechosas no son insumos que puedan ser usados para abrir investigaciones sobre legitimación de capitales. Hemos dicho a la Unidad de Inteligencia Financiera, ustedes no se pueden conformar únicamente con recibir reportes, hacer estadísticas y hacer comunicados de prensa que causan una desinformación. ¿Por qué desinformación? Porque todos esos reportes que se hacen no conducen a ninguna investigación seria de lavado de dinero. Si usted ve, Andrés, todos los casos importantes no revientan por un informe de inteligencia financiera. Ellos se pegan después, pero inicialmente los grandes lavadores pasan invisibles frente al sistema antilavado. Sin embargo, Sergio Rodríguez, el actual director del ICD, discrepa ante estas aseveraciones, pues considera que aunque los reportes no pueden ser vistos como una denuncia, sí pueden ser utilizados como insumos importantes para que la dirección funcional, como lo es la Fiscalía, le dé trazabilidad a las operaciones. Aporta muchos elementos que deben ser considerados desde su inicio como una base, ¿verdad? Pero no como una denuncia propiamente, no como una único elemento de prueba para una investigación, sino que es un insumo más. No se puede pretender ni por una parte ni por otra que el reporte de operación sospechosa y después el informe en que se convierte ese reporte sean toda la investigación. Es simplemente un insumo. El fiscal fue más allá y señaló que ningún caso importante se originó luego de un informe de estos y que la UIF es quien puede realizar la trazabilidad con mayor facilidad, ya que no requieren el levantamiento del secreto bancario. La trazabilidad, yo ahí discrepo con la Unidad de Inteligencia Financiera y discrepo con el jefe, porque ellos sí tienen potestades para hacer esa trazabilidad. Que no lo quieran hacer, eso es un tema, pero nosotros a nivel de inteligencia no podemos hacerlo porque nosotros sí ocupamos la orden de un juez y para levantar el secreto bancario hay que fundamentar sobre qué bases vamos a levantar ese secreto bancario. En inteligencia financiera no es necesario levantar el secreto bancario. Nosotros estamos convencidos de que en un análisis forense, judicial, con los peritos que cuenta el Poder Judicial, los expertos en esa materia y en conjunto con las herramientas que tiene la web de cooperación internacional, se pueden lograr ciertas cosas. Debemos también recordar que no solamente es una trazabilidad interna, ¿verdad? Casi la mayoría de las transacciones que se reportan como sospechosas vienen del extranjero y vienen de posiblemente zonas o regiones, países no cooperantes, ¿verdad? Paraísos fiscales. La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD reportó en todo el año 2021 643 operaciones financieras sospechosas por un monto total de $383 millones. De esos reportes se enviaron 190 informes al Ministerio Público por un monto de $171 millones. El fiscal general en ejercicio, Warner Molina, le confirmó a 13 Costa Rica Noticias que muchas investigaciones están paralizadas por la saturación de casos en la sección del OIJ que ejecuta la extracción de los datos de los dispositivos móviles decomisados. Además, el jerarca aseguró que el Ministerio Público logra muchas condenas, pero en las apelaciones.
Warner Molina Ruiz es el actual fiscal general interino. Él asumió el cargo luego de la salida de Emilia Navas en junio del año anterior. Sin embargo, desde su inicio fue cuestionado por la directriz que giró para brindar información a la prensa sobre casos en investigación. Tras varios meses de haber gestionado la entrevista, Molina habló con 13 Costa Rica Noticias. El jerarca aseguró que no hicieron modificaciones en la política de atención a la prensa, sino una serie de ajustes para garantizar la confidencialidad de los procesos. Sobre los retrasos en las investigaciones, Molina aseguró que la mayoría de los casos se debe a la saturación de trabajo en la sección del OIJ que se dedica a realizar la extracción de los datos de los dispositivos móviles que se decomisan. La gran complicación que están teniendo las investigaciones es que ahora prácticamente todo se mantiene en soportes informáticos. Y nuestra sección del OIJ, que se encarga técnicamente de hacer las aperturas, tiene un retraso muy importante. Nosotros en este momento tenemos muchos casos parados en espera de que se puedan abrir teléfonos, de que se puedan abrir computadoras, de que se pueda extraer la información y que se pueda trasladar a un informe con el cual poder definitivamente ya establecer la responsabilidad o no de las personas en investigación. El Poder Judicial informó que entre el 2015 y 2020 no se presentaron condenas en investigaciones por 2 delitos en la función pública, tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública. El fiscal aseguró que tienen muchas condenas en las apelaciones. Y le puedo sí asegurar, lástima que la misma Corte no le haya mandado el alto nivel de eficiencia que tenemos en impugnaciones. Nosotros, y yo que vengo de una fiscalía como la de legitimación de capitales, donde también tenemos grandes reveses, luego vienen en apelación las anulaciones de esas sentencias, cuando ya los imputados ya no están en el país. Eso nos pasa muy frecuentemente. El jerarca se inhibió de participar en la investigación por el caso Cochinilla debido al parentesco familiar con una de las personas investigadas. Ante esto, el fiscal respondió que este caso es diferente a las inhibitorias de Emilia Navas. Situación muy diferente porque en mi caso, bueno, es una persona que muy puntualmente ocupaba un puesto de muy bajo perfil en una institución desde mucho antes de que yo contrajera matrimonio. Y bueno, todos los que somos hijos de una madre, perfectamente nos puede pasar eso, ¿verdad? Que de pronto nos encontramos con un familiar que se ve de alguna manera vinculado a un proceso. Yo, en estos casos, lo que corresponde es inhibirse. Así está establecido una ley, así está establecido en las circulares y así es como lo hemos venido manejando. Molina fue juramentado como fiscal subrogante el 16 de junio del 2021 y actualmente participa en el concurso para la propiedad como fiscal general. Cambiamos de tema. Cerca de 1 millón de vehículos que poseen 2 o más marchamos pendientes podrán pagar este derecho de circulación en el 2022 y quedar así en regla para utilizar sus automotores sin ningún problema. Los legisladores aprobaron en segundo debate y con 42 votos a favor y ninguno en contra, uno de los proyectos más esperados por los costarricenses. Se trata de la ley para la condonación de las deudas acumuladas relacionadas al pago del marchamo. De esta manera, casi 1 millón de vehículos que tienen 2 o más marchamos pendientes podrán cancelar lo correspondiente al derecho de circulación del 2022 y quedar al día con sus obligaciones atrasadas. Por fin aprobamos el proyecto para que se condone el pago de los marchamos. Casi 1 millón de propietarios de vehículos se van a ver beneficiados, pero además se va a ver beneficiados talleres, ventas de repuestos. En general se va a reactivar la economía a la hora de poner a circular de nuevo estos vehículos. Este tipo de iniciativas realmente le ayudan a los costarricenses porque le dan una alternativa, una posibilidad, y va dirigido principalmente a los que menos tienen. También el Estado va a recibir ingresos con los que no contaba y que va a poder aprovechar y distribuir también para poder generar, por ejemplo, más recursos hacia las personas con discapacidad, para el mejoramiento de las calles. Hasta que por fin se pudo aprobar este proyecto y vemos cómo reportes aún de Hacienda que fueron entregados o que nos comentaban hoy el resto de los compañeros que pudieron ser publicados, hablaban de que no iba a haber un hueco como tal, como se había explicado con
el veto de la ley anterior cuando nosotros también habíamos intentado el que pudiera pasar este proyecto. A pesar de esto, varios diputados han insistido durante la discusión del proyecto en la necesidad de buscar una alternativa para rebajar el marchamo en su totalidad, pues este es de los más caros que hay en el mundo. No es suficiente con esto, que definitivamente tenemos que entrar a analizar por el fondo qué es lo que construye el marchamo y por qué son tan caros en Costa Rica. Por esa razón yo propuse un proyecto de ley que quiero que sea retomado, que hagamos algo, de verdad, que nos unamos y dejemos un alivio en el bolsillo de los costarricenses de una forma permanente. Este proyecto de ley lo que pretende es que se dé la disminución en el precio en el monto del impuesto a la propiedad. Es el proyecto 22.849. Y a través de este proyecto, pues obviamente vamos a lograr que sean montos mucho más justos. Dentro de esto va incluida la disminución de las multas en caso de retraso de los marchamos, porque definitivamente son sumamente altas. Actualmente existen alrededor de 14.973 autobuses que tienen marchamos atrasados, 110.000 vehículos de carga liviana, 27.000 de carga pesada, 22.570 de equipo especial, 441.000 motocicletas y bicimotos, además 367.000 carros particulares y 3.446 taxis. La propuesta es válida hasta 3 meses después de la entrada en vigencia de la ley. Ahora solo queda pendiente la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado. La diputada liberacionista Franji Nicolás impulsa un proyecto de ley que pretende suspender los salarios a los funcionarios que se vean involucrados en casos de corrupción. Desde la bancada del Partido Liberación Nacional se impulsa un proyecto de ley que permita suspender los salarios de los funcionarios que se vean investigados por delitos de corrupción. Esta iniciativa, planteada desde el despacho de la legisladora Franji Nicolás, apunta a reformar el Código de Trabajo. Esta diputada en días recientes ha venido presentando proyectos de ley para combatir la corrupción. El país entero está consternado por el aumento de escándalos de corrupción y sobre todo reina una sensación de impunidad y tolerancia en nuestro país para este tipo de casos. Por eso es que recientemente presenté un proyecto de ley que lo que busca es permitir que se pueda suspender el salario a aquellos funcionarios y sobre todo jerarcas que aparezcan vinculados con casos de corrupción. Además de esto, la diputada presentó otra serie de reformas que castigaría a los funcionarios que están inmiscuidos en casos de corrupción. Yo creo que el país está harto de seguir alcahueteando el que se le pague el salario a estas personas, que se les manda prácticamente con vacaciones pagadas a la casa, a pesar de la profunda indignación y malestar que deposita en el pueblo costarricense después de que se generan estos escándalos. Adicionalmente, presenté otros proyectos de ley que lo que buscan es aumentar las penas en delitos de corrupción en la función pública, permitir también las multas para que el Estado pueda recoger hasta 5 veces el monto de lo sustraído y que adicionalmente agravan en mayor medida las penas por delitos de corrupción en caso de ser cometidos por jerarcas y por miembros de los supremos poderes. Yo espero que con este tipo de iniciativas podamos seguir combatiendo la corrupción, de la cual este país tiene mucho por hacer para erradicarla. Esta iniciativa surge luego de las dificultades que han enfrentado las instituciones públicas para suspender los salarios a jerarcas con medidas cautelares e investigados por recientes casos de corrupción, como en el caso Cochinilla o el caso Diamante. 7 de la noche con 43 minutos. Vamos a una pausa comercial. Al volver le contamos en las noticias del mundo que los estudiantes en Colombia regresarán a las aulas pese a la presencia de la variante Omicron. Los detalles al regresar. ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntale sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza.
Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo de la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Sábados y domingos a las 7 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Global 3000. En plena forma, el secreto de los longevos de Loma Linda. Electricidad submarina. ¿Son nuestros océanos la fuente de energía del futuro? Sequía en Kenia. Combatir el cambio climático con creatividad. Este martes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En este contexto de pandemia de COVID-19, las personas entregadas a su labor continúan en pie de lucha para sostener el buen funcionamiento de la sociedad. ¿El por qué soy paramédico? Porque no me gusta el sufrimiento ajeno. Entonces nosotros, si queremos vencer algún obstáculo, pues yo creo que más que nada, pues hay que trabajar. Imprescindibles, los sábados a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Noticias del mundo, las autoridades de educación en Colombia decidieron regresar a la presencialidad a casi 10 millones de estudiantes de escuela, esto pese a la presencia de la variante Omicron. Casi 10 millones de estudiantes volvieron a las escuelas en Colombia. Alumnos de colegios públicos y privados están llamados a retomar clases presenciales desde el lunes en medio de una ola de contagios de COVID-19 por la variante Omicron. Esta mañana retornaron los estudiantes de grado sexto a undécimo y lo primero que yo pensaba era que iban a estar muy dispuestos a buscar al otro, al contacto, al abrazo, a la cercanía. Y ellos llegaron con mucha alegría pero conscientes de la situación. Según el Ministerio de Educación, no se les exigirá un certificado de vacunación. La medida contrasta con la adoptada para eventos masivos y lugares públicos donde el documento es obligatorio. Las autoridades argumentaron que la educación es un servicio esencial y el gobierno no puede restringirlo por ninguna razón. El regreso a clase para nadie es un secreto que es lo mejor que a los niños les puede pasar. En cuanto al tiempo como padres, obvio, es un tiempo que nosotros tomamos para trabajar, para organizarnos, para hacer muchas actividades. Entonces, eso nos ayuda mucho. En 2021, los niños estudiaron bajo un modelo que alternaba clases virtuales y presenciales, pero las escuelas apartadas evidenciaron problemas de conectividad. Colombia registró el sábado un récord de contagios de COVID-19 en casi 2 años de pandemia, con más de 35,000 casos en un día. De los 50 millones de habitantes en el país, 19 ya recibieron un esquema completo de vacunación. De acuerdo a UNICEF, 2 de cada 3 menores de edad siguen sin acudir de manera presencial a clases en América Latina y el Caribe. En Ecuador, las autoridades de salud declararon alerta roja en casi todo el territorio nacional debido al incremento de casos por COVID-19. El gobierno ecuatoriano declaró alerta roja ante el acelerado incremento de contagios de COVID-19. La declaratoria abarca la mayor parte del territorio, 193 de sus 221 cantones, incluyendo las ciudades más pobladas como Quito y el puerto de Guayaquil. Aunque fue declarada el domingo, la alerta será analizada el viernes 21 de enero. Según el Ministerio de Salud, los contagios aumentaron de 4,000 en la semana de Navidad a más de 42,000 en la segunda semana de enero.
El récord semanal de casos para el país no había rebasado los 13,000 registrados entre abril y mayo pasados, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Las autoridades atribuyen el alza de infectados a la combinación de la variante Omicron, su alta transmisibilidad y las recientes celebraciones por Navidad y Año Nuevo. El lunes se registraron filas de gente pidiendo certificados médicos. Necesitamos hacer un sinnúmero de filas y no entiendo porque todos aquí estamos enfermos, estamos con el COVID positivo y tenemos que hacer estas filas para sacar un certificado médico. Adentro está full, pero están atendiendo así como que solamente hubiera un médico. Está full. Y aquí está, mira esa cola, no se mueve nadita, ya tiene 2 horas esa cola. No se mueve, no camina, no agilitan rápido. El Ministerio de Educación también suspendió clases hasta el 21 de enero para los cantones en rojo, siguiendo el sistema de medición de riesgo. En los 26 cantones en amarillo habrá clases semipresenciales y en los 2 en verde de manera totalmente presencial. En diciembre, Ecuador dispuso la obligatoriedad de la vacuna anti-COVID para mayores de 5 años y un 81% de esa población ha completado el esquema de inoculación. Amigos, en los deportes, México siempre tendrá afición en el Estadio Azteca. Serán 2,000 aficionados. Los seleccionados dicen que esto los tiene sin cuidado. Ya volvemos con los deportes. Este verano, si elegís playa, montaña o sol cerca de tu casa, reforzate. ¿Cómo? Lava tus manos constantemente. Completa tu esquema de vacunación. Mantén la distancia física. Y por supuesto, recordá usar la mascarilla. Por un verano seguro. Caja Costarricense de Seguro Social. El cocinero Juan Brachelli y la bióloga Eugenia López se proponen descubrir los aspectos científicos de la gastronomía. Mi nombre es Eugenia, soy científica y hasta hace unos años no sabía cocinar ni un huevo duro. Pero gracias a mi amigo cocinero descubrí que en la cocina podía divertirme tanto como en el laboratorio. Soy Juan, soy cocinero, me apasiona enseñar a cocinar, pero no siempre enseño yo porque tengo una alumna científica, así que muchas veces al que le toca aprender es a mí. Ciencia a la carta, los sábados a la 1:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ciencia, naturaleza, avances tecnológicos, la diversidad biológica. Todo eso y más en Dominio Documental. Los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La historia de amor, amistad y crecimiento de 6 hombres y mujeres jóvenes que se mudan del campo a la gran ciudad de Tokio, cada uno con sus propios sueños y aspiraciones. Amor que te hace llorar, un drama como pocos. Los sábados a las 3 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por la compañía, muy buenas noches para todos. La selección nacional brindó hoy declaraciones. El equipo Tico está trabajando únicamente en su burbuja y a puerta cerrada. La tricolor necesita el respaldo de la afición de cara a los partidos más importantes hasta el momento en la eliminatoria de la CONCACAF. Gracias a las nuevas restricciones, Costa Rica podrá recibir hasta 21,000 personas para los próximos juegos del octogonal, un detalle que los seleccionados consideran importante. En los compromisos anteriores, el Estadio Nacional no pudo recibir más de 5,000 personas. Con ese poco aforo se derrotó a El Salvador y a Honduras, se perdió contra México y se empató ante Jamaica. El 27 de enero la serie recibirá a Panamá y debe ganar sí o sí. De lo contrario, el sueño mundialista empezará a convertirse en pesadilla. Los canaleros comparten el tercer y el cuarto lugar con México, con 14 puntos para cada selección, 5 más que lo cosechado por los ticos en 8 jornadas. Por eso, una victoria en casa recortará la diferencia con Panamá a 2 unidades.
Además, un mal resultado de México ante Jamaica aumentaría las posibilidades de luchar por un puesto a Qatar 2022. Jugar con gente es lo mejor que nos puede pasar, con todas las medidas y por supuesto con todos los protocolos, pero a nosotros nos encanta jugar con afición, nos gusta mostrar nuestro trabajo ante la gente, nos gusta celebrar con ellos, es lo más lindo que hay. Fútbol sin gente no es fútbol, entonces eso nos llena y nos motiva muchísimo. Ojalá que esté lleno, permitido a la capacidad que se pueda, pero eso es un factor súper importante. Una victoria ante Panamá es vital antes de visitar a México y a Jamaica. El triunfo ante los canaleros es necesario, pero también lo será cosechar puntos en tierras aztecas y caribeñas. Actualmente la selección se encuentra concentrada con miras a los próximos 3 juegos eliminatorios, mientras que su rival